Buenas noches a todos y todas. Vamos a continuar con nuestras últimas tesis, ¿no? Claro, de recuperación. Y como ya les he venido haciendo este ejercicio, siempre vamos a hacer una síntesis pequeña, ¿no es cierto?, al inicio de, de esta exposición, ¿no? Y de la tesis anterior, en este caso la tesis 39, que se refiere a la racionalización de lo jurídico en el mundo romano, ¿no? Y ahí hacíamos referencia al origen de la palabra derecho, que viene efectivamente de directum, a la vez viene de dirigono, que significa caminar recto, andar recto, en línea recta, ¿no? Y que efectivamente constituyó una de las palabras de latín que van a ser utilizadas en las diferentes lenguas romances, ¿no? O van a ser identificadas justamente con lo jurídico, ¿no? Porque en el mundo romano se utilizaba la palabra directum para referir precisamente a la directa a actio, ¿no? Que era precisamente esa facultad para accionar y exigir el cumplimiento de la ley, ¿no? En ese sentido, en las lenguas romances van a utilizarse las mismas significaciones originarias del latín, ¿no? Direito en portugués, dirito en italiano, droit en francés, drech en los Balcanes, en el mundo teutón balcánico, ¿no? Entonces, asimismo vamos a encontrar palabras como la palabra regire, que también hacen una revisión a ese orden, ¿no? Que hacen una referencia precisamente a lo recto, que hacen referencia a regir, a imperar, ¿no? Que era lo que efectivamente constituían las conductas de la costumbre del mores, ¿no? Y finalmente el significado de lex o legis, ¿no? Que se refiere a ley o leyes, ¿no? Cuya raíz la podemos encontrar también en las lenguas anglosajonas, ¿no? Como o lau en inglés, laga en nórdico, ¿no? Así vamos a encontrar también que en el vocabulario romano, ¿no? Nos van a permitir identificar a esas lex o leyes, ¿no es cierto?, que fueron descritas, ¿no? A partir de la República, con la ley de las 12 tablas, ¿no? En el cual ya se habla del jus de los antiguos, es decir, de esas costumbres, de esos principios de conducta sagrados y antiguos, ¿no? Que integran amores y que efectivamente son parte del jus, ¿no? Porque el jus va a integrar eh, tanto las ideas de justicia como las ideas de leges o de mores, ¿no? La palabra jus, en efecto, también podemos rastrear su raíz a las lenguas proto-indoeuropeas, ¿no? Tanto en el sánscrito, que está vinculado a la palabra yu, que significa ligar, que significa obligar, ¿no? Como la palabra yugo, ¿no? Otros dicen que viene del indio iranio, ¿no? Yaus, de donde viene la palabra Dios, o del etrusco ais o eis, que significa Dios, ¿no? La idea de que el Dios abarca, ¿no es cierto?, tanto las ideas que tenemos nosotros de la justicia, de lo bueno, de lo equitativo, de lo actuar conforme a la ley divina, como las ideas, ¿no es cierto?, que están consagradas en las leyes y en las mores, en las costumbres, ¿no? Y que vienen de fuentes como la costumbre, que viene de fuentes como la ley, ¿no? Sobre eso, ¿no es cierto?, el desarrollo o el conocimiento del jus lo van a hacer los juristas, ¿no? Los juristas, quienes conocen precisamente aquellos principios de lo bueno, de lo equitativo, aquellos principios de la
justitia, y al mismo tiempo son conocedores de aquellas normas, de aquellos, lo que se identificaba como nomos, ¿no? Aquellos usos, aquellos estatutos, principios, reglas, ¿no? Que efectivamente son estudiados por los juristas y muchas veces comentados, ¿no es cierto?, en la doctrina que integra lo que se conocía en el derecho romano como el ius honorarium, ¿no? Asimismo, la justicia basada, ¿no es cierto?, en las decisiones de los juristas, ¿no?, en las resoluciones del ejercicio de la jurisdicción, de la jurisdictio, del decir que es justo, ¿no? Constante en los edictos de los pretores, como en las respuestas de los prudentes, ¿no? Entonces, la palabra jus va a identificar esta idea general que tenemos de derecho, que está vinculado, ¿no es cierto?, a una dimensión axiológica, a nuestras ideas de lo bueno, de lo equitativo, y que efectivamente integran la palabra justicia y que después fue definida en los diferentes comentarios de los juristas, ¿no? Como por ejemplo Ulpiano, que definía a la justicia como ese honesto vivir, ese no hacer daño a nadie, dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Y cuyo conocimiento también se lo realiza a través de la jurisprudencia, ¿no? Que es el conocimiento de las cosas tanto divinas, aquello que pertenece a lo bueno, al equitativo, ¿no? Como de aquellas leyes humanas, aquello que pertenece a lo injusto, ¿no? Y que a hacer que esta palabra jus tenga este sentido polisémico, tanto de orden normativo como de derechos subjetivos de jura que son exigibles, ¿no? Como potestades que tienen los ciudadanos, ¿no es cierto?, para exigir el cumplimiento del ordenamiento normativo de aquellas normas que constan en las leyes, ¿no es cierto?, y en las mores, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros esbozamos, ¿no es cierto?, una estructura del derecho romano integrado por un jus publicum que rige las relaciones de los ciudadanos con el Estado, un jus privatum que rigen las relaciones entre particulares, la existencia de un jus gentium que rige las relaciones o los derechos de todos los individuos, incluidos los extranjeros, y el jus civile que regula las relaciones de los ciudadanos, ¿no? Y que muchas veces tanto el jus gentium como el jus civile remiten a fuentes escritas, ¿no? Como la lex rogata, la ley de las 12 tablas, la lex data, ¿no? Y a otras fuentes escritas como las leyes, los plebiscitos, como los senados consultos o los edictos de los pretores que ejercen la jurisdictio, ¿no? O la doctrina de los prudentes que integran el jus honorarium. Todo este conocimiento pertenece al campo de la jurisprudencia, ¿no? Que es la sabiduría del jus, que es la sabiduría y el conocimiento de esas cosas humanas y divinas, ¿no es cierto?, que efectivamente fueron parte de ese conocimiento, o los juristas, que son los expertos, los conocedores, los sabios, que van a ejercer también las magistraturas, es decir, que van a ser quienes elaboren esos edictos y que conozcan esas actios o acciones y que conozcan esas exceptio o defensas, ¿no es cierto?, que son ante autoridades o jueces como los pretores, ¿no? Así nosotros definimos en breves rasgos, ¿no es cierto?, esta tesis número 39 y podemos pasar a la tesis 40 que se refiere a la racionalización del derecho según Cicerón y juristas clásicos, ¿no? Aquí vamos a ver cómo efectivamente van a ser desarrollados, ¿no?, el derecho romano por los grandes jurisconsultos. Para aquello voy a compartirles la pantalla, ¿no es cierto? Va a ser en una breve exposición de aquello, ¿no? Porque cuando nos referimos a Cicerón, no nos tenemos que referir necesariamente a sus ideas sobre lo justo, ¿no? Asimismo, como ya mencionamos, relacionadas con el orden natural, con el jus naturae, ¿no? Y, y efectivamente ya Cicerón hace una diferenciación entre aquello que pertenece
al orden natural y que es permanente, ¿no? Esas leyes eternas que se identifican con la equidad, con la aequitas, ¿no? Y que pertenecen al ámbito del prudente, ¿no? Del sabio, ¿no? Que conoce de las leyes buenas, de las cosas divinas, ¿no? Frente, ¿no es cierto?, a los textos legales que son producto de legisladores, ¿no? Legisladores que legislan normas en base no a la equidad, sino a la utilidad, a lo que los romanos llamaban la utilitas, ¿no? De ahí nacen quienes son conocedores de las leyes, los leguleios, ¿no? Que después va a tomar un aspecto despectivo, ¿no? Cuando nos referimos a los leguleyos, son precisamente aquellos que recitan, ¿no es cierto?, las leyes como textos muertos, ¿no? Y que efectivamente son expertos en las leyes malas, ¿no? Por eso Cicerón tiene en su libro La República y Paradojas, ¿no? Esta frase, sumum ius, summa injuria, ¿no? Que significa que efectivamente el exceso, ¿no es cierto?, de derecho, de normas, ¿no? También puede significar, ¿no es cierto?, un exceso de injurias, ¿no? Al mismo tiempo, vamos a ver que aquí está plasmado en esta frase esos valores estoicos, ¿no? Efectivamente, de prudencia, de sabiduría, de orden, que se difiere, que ya nos permite hacer una diferencia en el derecho romano, o al menos en la doctrina del derecho romano, una diferencia entre el jus naturae, que es los preceptos de la voluntad divina, las leyes divinas, ¿no? Las leyes de los dioses, el ius civile, que es el derecho de los ciudadanos, y el ius gentium, que es el asunto de los extranjeros, es decir, de los comunes, ¿no? También en la República, ¿no es cierto? Como les decía, hay una identificación en este libro que hace referencia a la cosa pública, ¿no es cierto? Que es efectivamente algo que pertenece a todo, a toda la comunidad, ¿no? Y que está regido por una recta razón como fuente de validez intersubjetiva. Es decir, ya aquí vemos en Cicerón y en su obra las leyes, un proceso completo de racionalización del derecho, ¿no? De identificar un concepto del derecho identificado como la razón suprema, ¿no? De la naturaleza. Y además, ¿no es cierto?, haciéndole de alguna manera perder su sacrilidad, ¿no? Al referir precisamente a la razón, a lo racional, a lo humano, ¿no es cierto?, a la mente humana como fuente, ¿no es cierto?, en la cual se interpreta la ley. Entonces, estos avances, ¿no es cierto?, ya nos hacen o nos dan la idea, ¿no es cierto?, de un proceso de racionalización del derecho, ¿no? Que no requiere precisamente de una interpretación utilitaria, sino que requiere, ¿no es cierto?, un intérprete racional, que requiere efectivamente una alta preparación, ¿no es cierto?, de un jurista que conozca precisamente las cosas divinas y humanas, ¿no es cierto?, y que se identifica con una ley natural, verdadera, inmutable, eterna, válida para todos los tiempos, para todos los lugares, ¿no es cierto?, congruente con la naturaleza, con el orden natural, que nadie tiene derecho a derogarla, ¿no es cierto?, que son esas ideas de la justicia, que nadie puede abrogarla, ¿no es cierto?, ni el Senado ni el pueblo pueden eximirse de su cumplimiento, ¿no? Entonces, por eso, después, con el tiempo, ¿no es cierto?, para hablar del derecho del jus, siempre se empezó a referir a la ley, ¿no es cierto? La ley como una fuerza de naturaleza, como una razón práctica del ser humano, ¿no? Y como un criterio de lo justo y de lo injusto, ¿no? Entonces, eh, eh, a partir de estas ideas de Cicerón, ¿no es cierto?, como podemos ver, ¿no es cierto?, Cicerón desarrolló su pensamiento durante la crisis imperial, ¿no? Hubo una crisis que precisamente le lleve a la muerte, ¿no? Porque va a ser asesinado por sicarios de César Augusto, ¿no? Entonces, eh, esto va a significar el desarrollo de este pensamiento, ¿no es cierto?, de Cicerón, de estar en contra del imperio, ¿no es cierto?, va a
a marcar al menos la historia de Roma, ¿no es cierto? Porque el imperio va a entrar en decadencia, en una crisis imperial, ¿no es cierto? Que va a significar su caída por las invasiones bárbaras. Eh, los reinos germanos, los reinos teutones, los reinos godos y visigodos, ¿no es cierto? No van a hacer un conjunto de incursiones en la ciudad romana, ¿no es cierto? Que van a significar que el imperio no se divida, ¿no? En un imperio romano, ¿no es cierto? De Oriente a cargo de Flavio Justiniano, ¿no? Que va a ser el último emperador del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Y que va a ser ya una compilación de obras jurídicas, ¿no? Va a designar a Triboniano, justamente un cuestor, un jurista encargado de ese proceso de, de consolidación del imperio, ¿no? Con la idea justamente de recuperar algún día Occidente de las manos de los bárbaros, ¿no? Entonces, Justiniano va a ser durante la caída del imperio romano quien va a desarrollar el derecho romano, ¿no? A través del códex, a través de un código, como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Un código sacralizado que va a contener todo el derecho, que va a unificar, ¿no es cierto?, el derecho romano, siendo después la base del derecho occidental moderno, ¿no? Basado también en la codificación, que va a aglutinar los aforismos, los principios jurídicos, que va a resolver las dudas, ¿no? Este códex va a estar integrado por el digesto, que es un conjunto de opiniones jurídicas, ¿no? Por las institutas, ¿no? Que es un manual para estudiantes, y las novelas, que son el conjunto de nuevas leyes, ¿no? Y van a ser el fundamento de todo el derecho, no solo del derecho romano, sino también del derecho musulmán, del latino germánico, después del eslavo, ¿no? Porque van a crear un modelo normativo que después va a ser asumido, ¿no es cierto?, a nivel europeo, en las siete partidas de España, en las leyes de Federico Barbarroja, ¿no? En las de Alfonso X el Sabio, en las de Eduardo I de Inglaterra, ¿no? Y también después en América, a través de la codificación de Andrés Bello, que es la codificación que tenemos nosotros, ¿no? El código de Vélez Arfield, que es para los países como Argentina, como Uruguay, o el código Teixeira de Freitas para Brasil, ¿no? Entonces, aquí ya en esta época, pues el estudio de las leyes ya es un privilegio, ¿no? Para pocos, ¿no es cierto? Es decir, ya empieza a desarrollarse, ¿no es cierto?, las grandes cátedras de derecho o de este conocimiento, ¿no? Ya hay la necesidad de una investigación retrospectiva que relea, ¿no es cierto?, estos textos legales para enmendarlos, para aclararlos, para codificarlos, para ordenarlos, ese gran conjunto de normas dispersas en un solo corpus iuris, ¿no?, que permita su lectura y una constante corrección, ¿no? Entonces ahí se van a ir formando las primeras obras del corpus iuris civile, ¿no es cierto?, como el digesto, ¿no?, que intenta, por eso se llama digesto, ¿no?, digerir todo el ius antiguo, ¿no?, 1400 años de derecho, ¿no es cierto?, que van a ser justamente codificados por prudentes, por juristas como Emilio Pampiniano, Ulpiano, o Paulo Marciano, ¿no es cierto? Es así que el digesto de Justiniano va a cumplir esta función, ¿no es cierto?, de compilación, que va a permitir justamente enmendar constantemente el ius, corregirlo, resolver contradicciones de las normas, ¿no es cierto? De alguna manera unificar, ¿no es cierto?, lo que antes estaba disperso, ¿no? A partir de aquí, pues, de estas obras que están en el digiesto, ¿no? Y obras
que pertenecen a juristas como Ulpiano, podemos ver ya las diferencias entre el jus publicum y el jus privatum, ¿no? La existencia o el reconocimiento del derecho natural, ¿no es cierto? Como efectivamente hacerlo equitativo, lo bueno, ¿no? Identificando las funciones de la jurisdictio, ¿no? Como esa función de dictar aquello que es bueno, aquello que es equitativo, ¿no? De dar equidad. Aplicando la ley estrictamente, ¿no? Entonces, por eso el ser magistrado, pretor, se convirtió, ¿no es cierto?, en una cuestión reservada, ¿no es cierto?, para personas que tienen una alta formación en el conocimiento de las cosas humanas y divinas. Y para ese conocimiento precisamente se instauraron academias, ¿no? Y manuales de derecho, como las instituciones de Gallo, ¿no? Que puede ser considerado como el manual de derecho utilizado, ¿no es cierto?, para el conocimiento de las instituciones de Justiniano, ¿no? Se llama instituciones, que significa justamente iniciar, instruir, ordenar, ¿no? Y que tiene que ver con lo que efectivamente la República ordena y construye, ¿no? Y después van a ser lo que conocemos como constituciones, ¿no? Ahí encontramos justamente el estudio de las fuentes del derecho, tanto del ius civile como del ius gentium, ¿no? Y dentro del ius civile, ¿no? Que corresponde al derecho de cada pueblo frente al derecho común a todos, ¿no es cierto? El ius privatum, que efectivamente es el conocimiento de ese ius civile, ¿no? Y que está integrado ya por el conocimiento de la teoría de las personas, que también ustedes estudian en el siguiente ciclo, ¿no? La teoría de las cosas y la teoría de las acciones, ¿no? Aquí podemos ver que actualmente el estudio del derecho civil se concentra en personas, cosas, sucesiones y obligaciones, ¿no? Pero que durante las instituciones de Gaño se concentraban en la teoría de las personas y de las cosas y la teoría de las acciones, es decir, del derecho procesal, del derecho adjetivo, ¿no? Entonces, entonces, como les decía, ya se puede hacer estas diferencias, ¿no es cierto?, de diferentes ámbitos del derecho, ¿no? Entre el derecho común, el derecho civil, y que efectivamente van a pertenecer al periodo clásico de la jurisprudencia romana, ¿no? Donde se van a hacer las principales construcciones jurídicas que fueron estudiadas, ¿no es cierto?, a través de la jurisprudencia, ¿no? Eh, a partir de esos grandes estudios van a surgir los axiomas del derecho, ¿no? Muchos de esos aforismos, máximas, axiomas, ¿no es cierto?, que tienen un sentido y uso práctico, normativo, ¿no? Aquí tenemos algunos y esperamos que en el examen ustedes nos puedan decir al menos un aforismo y nos puedan ustedes repetir su significado. Por ejemplo, el aforismo pacta sunt servanda, ¿no? Que significa cumplimiento riguroso de aquellas contratos, convenciones, actos bilaterales, ¿no es cierto?, donde dos partes acuerdan obligaciones mutuas, ¿no? O la frase ignorantia legis non excusat, ¿no? Que está en el Código Civil, cuando nos dice que la ignorancia de ley no excusa a persona alguna, ¿no? O in claris not fit interpretatio, que significa donde es claro, no cabe interpretación, que se refiere a esa interpretación basada en el texto normativo, literal, ¿no? En el uso real, en el uso cotidiano de las lenguas, ¿no? Y ahí podemos ir viendo muchos de esos aforismos, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, ubi lex don non distinguit neque homini distinguere incumbit, que significa donde la ley no distingue, no le corresponde, ¿no es cierto?, al juez distinguir, ¿no? O la non bis in idem, o la ubi idem ratio idem ius, ¿no? A igual razón, igual derecho, ¿no? Todas estas frases, aforismos, ¿no? Que tienen un significado, utilidad, ¿no? Por ejemplo, esta
esta axioma, ¿no? Nadie puede beneficiarse de su propia torpeza o las presunciones no identificadas con términos latinos, ¿no? La presunción de jure et de jure, es decir, la presunción que no admite prueba en contrario, o la presunción de jure in tantum, que significa que es una presunción que puede admitirse prueba, o actus et Ot sufra, que significa lo que fue hecho puede leerse arriba, ¿no? Que generalmente se utilizan en los documentos, en las actas, o la palabra ad referendum, que se refiere a condición de ser aprobado posteriormente por otra persona, ¿no? Todas estas son precisamente eh, eh, los contenidos, ¿no es cierto?, de esta tesis, eh, de la tesis 40, ¿no es cierto?, que se refiere a la racionalización del derecho según Cicerón, según las instituciones de Gallo, según los aforismos que fueron el resultado del desarrollo de este conocimiento. Con esto cerramos esta tesis. Muchas gracias.